Buenas, les comparto un ensayo que titulé Acompañamiento terapéutico en instituciones educativas del Uruguay. Hay unas referencias en torno a la pandemia que espero, durante el desarrollo se entienda por qué el contexto de la misma. Dice así: la llegada en 2020 de la pandemia por el COVID-19 a Uruguay cuestionó las actividades de la vida diaria, dejando momentos de mucha consternación a su paso por la magnitud del acontecimiento. La importancia de la presencia en lo vincular sufrió interrogaciones. Algunos cambios se generaron y hallaron nuevos marcos en lo virtual. Muchas otras formas se cuestionaron y encontraron otras formas de hacer, por lo que parece pertinente también preguntarse sobre estas formas en lo que refiere al acompañamiento terapéutico. Para comenzar, se invita a centrar su atención en la particular presencia de quienes practican acompañamiento terapéutico en Uruguay. Y digo particular, ya que los mismos muchas veces son estudiantes o egresados de psicología sin formación específica que se arman con saberes diferentes, pero no de una forma sistemática. Como lo mismo lo comentó Enrico Irrabazal, que es decano de la Facultad de Psicología de UDELAR, en una entrevista para La Diaria. Lo que interroga la función y el rol de esta práctica, en tanto que también existe una formación profesional en un contexto universitario. Tema que a su vez demarca las grandes diferencias entre la experiencia argentina y la brasilera con el acompañamiento terapéutico. Países con un gran desarrollo en el AT es acompañamiento terapéutico, y que señala un poco la mixtura de los mismos, o que se puede pensar un poco esta mixtura, en Uruguay. Para contextualizar lo dicho, referencia a un trabajo de Mauricio Herman, donde él compara un poco sobre la experiencia argentina y la brasilera con el acompañamiento terapéutico, y yo tomo lo mismo para contextualizar y dar a conocer un poco al acompañamiento terapéutico en Uruguay. De Uruguay se conoce que al momento la figura no ha tomado la fuerza suficiente para nuclear un colectivo, formar un gremio o una asociación, como la tiene Argentina por parte de egresados en AT. Hubo un intento por parte de 13 integrantes de la Tecnicatura, pero luego se disolvió. En cambio, Brasil, desde el segundo Congreso Internacional de AT, ocurrido en San Pablo en 2006, rechaza la idea, defendiendo la función clínica, lo cual puede ser tomado por profesionales de diversas formaciones, como psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, médicos, entre otros. En cuanto a la educación formal, Uruguay junto a Argentina son los únicos países en Latinoamérica en tener carreras y tecnicaturas con titulación universitaria. Argentina igualmente ya desarrolla desde 2021 un nivel de grado para la T, dictado desde el sector privado en la ciudad de Rosario y desde 2023 en la ciudad de Chubut de manera pública. A diferencia de Brasil, donde la profesión del acompañante terapéutico no existe. Tampoco existen en Brasil y en Uruguay leyes y normas para el ejercicio. Lo mismo en Uruguay para los que llevan adelante la práctica como profesión, es decir, aquellos egresados de la única institución al momento en brindar la carrera en el sector privado. De momento, no existe a nivel público, aunque desde 2008 se impulsa un proyecto que prevé implementar la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico en la UDELAR. Entre estos desbarajustes particulares del Uruguay, el acompañamiento terapéutico le hizo frente a la pandemia. Hubo quienes señalaron buenos resultados generados por el apoyo de acompañantes terapéuticos en los domicilios frente a la virtualidad para lo educativo, como el trabajo desarrollado por Mosca Maíz y Camparo Ávila. Y sin duda, este apoyo, como otros, acompasaron los cambios que se generaron, pero este trabajo dirige la atención a las presencias,
a esas presencias físicas que tanto fueron problematizadas durante la emergencia sanitaria y en particular a las altas cargas horarias que existen en las diversas solicitudes de acompañamiento terapéutico. Para lo mismo, propongo que pensemos juntos el escenario de la viñeta que presentaré a continuación. La misma es un reflejo de las diversas solicitudes de acompañamiento terapéutico para el ámbito educativo en el contexto geográfico de Uruguay, que se daban antes, durante y pospandemia. Las mismas versan así. Oportunidad laboral. Se necesita acompañante terapéutico o asistente personal para un niño de 6 años con síndrome de Down para comenzar acompañamiento escolar o en domicilio cuando no concurra al centro educativo. En el horario matutino, de 8 a 12, de lunes a viernes, niño sumamente afectuoso y dispuesto a hacer las tareas. Lo que les presento aquí es un recorte de la realidad. Espero sepan entender que no puedo referenciar quién lo elaboró, pero pueden corroborar los innumerables pedidos ingresando a cualquier red social. Los mismos son elaborados por familias, incluso por profesionales intervinientes, pero gran parte provienen del ámbito educativo. Mi experiencia como acompañante terapéutico en este ámbito afirma su existencia. Las preguntas que se consideran relevantes y pertinentes ante lo mismo son: ¿a qué especificidad se responde cuando no se discierne una T de una asistencia personal? ¿A qué se responde cuando se toman acompañamientos terapéuticos de 4 horas diarias de lunes a viernes? ¿Qué apoyo necesita un niño sumamente afectuoso y dispuesto a hacer las tareas? ¿Para quién se convoca ese apoyo? ¿Para qué? Considero que el acompañamiento terapéutico no es un campo de la intuición y de las buenas intenciones. En su mayoría, conlleva formación en el campo psicológico y social y se construye con perspectiva de derecho. Así, el respeto por la dignidad de las personas no es una mera opción. Respecto a esto dicho, en lo que refiere al ámbito educativo, desde la Declaración de Salamanca, la inclusión era abordada como un criterio orientativo, moralmente importante, pero que no necesariamente comprometía a sus destinatarios. Actualmente, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la educación inclusiva es un derecho. Fue aprobada así en 2006 por el Comité Internacional de Naciones Unidas y adquirió jerarquía constitucional en Uruguay en 2008 a través de la Ley General de Educación y reafirmada luego en 2010 con la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad. Estos hitos enmarcan en nuestro país una modalidad inclusiva de las diversas trayectorias escolares. En el cuerpo de la Ley General de Educación se menciona que se otorgan garantías a los derechos de educación de las minorías y a los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y que para esto, desde el ámbito escolar, se brindarán los apoyos educativos específicos y necesarios. Sin embargo, pese a que toda modalidad educativa es inclusiva en términos normativos, aún no todas las comunidades educativas se han perfilado como tal, y de momento aparecen figuras de apoyo externas al sistema educativo. El acompañante terapéutico es una de ellas. Conocer por qué este campo es tomado por los mencionados merecería un espacio propio, al igual que conocer los argumentos de por qué estas escuelas no se han perfilado totalmente inclusivas. Asimismo, se reconoce el dispositivo de acompañamiento terapéutico como un recurso joven frente al educativo, al igual que lo es el paradigma inclusivo sobre el de integración, siendo tal vez esta las razones de las circunstancias descriptas. Lo que sí me gustaría retomar aquí es la compleja realidad que deja este proceso madurativo. Es decir, la del campo AT en el ámbito educativo y la de las instituciones educativas
solicitando este apoyo. No podemos perder de vista que el acompañamiento terapéutico, desde una perspectiva psicoanalítica, apunta a producir efectos de subjetivación. Ante lo dicho entonces, ¿qué efectos produce ser un apoyo que funciona 80 horas al mes? ¿Qué sucede cuando la pregnancia asistencial subordina la clínica? ¿Cuáles son los sentidos de la intervención? Y finalmente, la pregunta que más invito a considerar es, ¿para quién es el apoyo? Estamos en un momento de mucha consternación frente a cambios incesantes e inmanentes. La caída del modelo patriarcal, el impacto de la tecnología, los residuos de una pandemia, problemáticas de género, cambios en los conceptos de pareja, de familia. Cuestionamos y redefinimos, nos preguntamos. Este trabajo señala entonces la atención a estos momentos y tiene la finalidad de preguntar, de preguntarse, de preguntarles cómo pensar así las trayectorias escolares. ¿Qué subjetivaciones se producen cuando están acompañadas de tanto apoyo? ¿Qué inclusión abrazan las instituciones con la solicitud de este apoyo? Pese a mi experiencia en acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar, no tengo todas las respuestas para devolver. Puedo decir que en otros momentos creía que la intervención era posible desde adentro, respondiendo a estas presencias con altas cargas horarias, construyendo desde la inclusión de una T las posibilidades de que el deseo de un estudiante se enlace con la de estudiar y que desde allí se acoten los horarios. Pero esto no puede hacerse sin olvidar que este recurso pertenece a la esfera privada y que son los padres quienes muchas veces enfrentan los gastos económicos de la apuesta. Hoy en día, creo que hay que tomar distancia. Esa distancia que la pandemia nos impuso. Porque responder a las mismas puede colaborar a un enfoque asistencialista, capacitista y segregacionista. Es decir, hacer barrera en la inclusión. Con este desarrollo no apunto al desacertado lugar de dar una función a priori para la T. Reconozco que puede ser necesaria la incorporación de un acompañante con la mencionada carga horaria, pero más bien apunto a la insistencia de los pedidos, sin estrategias pensadas y con altas cargas horarias. Apunto a ese eje que se repite para avisarnos de su existencia, para avisarnos que no se puede perder de vista la singularidad de los estudiantes. Hablar de AT en el ámbito escolar, como en cualquier ámbito, supone poder preguntarse a quién acompañamos. Y la respuesta, si bien parece sencilla en cuanto a pensar a un sujeto, no es lo mismo cuando quien se acompaña está introducido en un malentendido. Se apunta a reconocer que la inclusión no puede recaer en un apoyo externo. Su espíritu señala lo contrario. Al igual que un acompañante terapéutico no puede tomar una situación por el simple hecho de que exista. Por último, insisto, no se trata de un montaje de consignas a seguir. Se trata de ofrecer interrogantes para pensar las presencias, para repensar las formas de hacer sobre la responsabilidad que tenemos todos para la inclusión.